El rugido del motor de la moto de nieve cesó abruptamente, sumiendo el mundo en un silencio sepulcral que solo era roto por el silbido agudo y cortante del viento helado que descendía de las montañas. Nia se quedó paralizada en medio de aquel desierto blanco, con la nieve llegándole hasta las rodillas, sintiendo cómo el frío atravesaba las capas de su costosa ropa térmica como si fueran de papel. Su respiración se condensaba en nubes frenéticas y espesas frente a su rostro. Cada exhalación un recordatorio visible de que la vida luchaba por mantenerse dentro de ella. Sus manos enguantadas acariciaron instintivamente su vientre, abultado de 8 meses, buscando proteger a la criatura que se agitaba inquieta en su interior, como si el bebé pudiera percibir la maldad que saturaba el aire gélido de aquel claro remoto, lejos de cualquier sendero marcado, lejos de cualquier esperanza de salvación. Derek permanecía sentado en el vehículo, con el motor apagado pero la llave aún en el contacto, observándola con una inmovilidad que resultaba más aterradora que cualquier grito de furia. No había ira en su rostro, ni siquiera un rastro de duda o arrepentimiento. Sus ojos azules, enmarcados por la capucha de piel de su parca de diseñador, la miraban con la misma indiferencia con la que uno observa una mancha de vino en una alfombra persa antes de decidir tirarla. El contraste visual era violento. La inmensidad blanca e implacable del bosque antiguo frente a la figura solitaria de Nia, una mujer negra rodeada de hostilidad climática y humana, cuya presencia allí parecía una ofensa para la perfección gélida que Derek tanto adoraba. El silencio se prolongó durante segundos que parecieron horas, cargados de una tensión eléctrica que hacía que el aire pesara más que la nieve. Lentamente, con una calma calculada que helaba la sangre, más que la temperatura bajo cero, Derek metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Nia dio un paso vacilante hacia él, la nieve crujiendo bajo sus botas pesadas, una súplica formándose en sus labios agrietados por el frío, creyendo ingenuamente que él sacaría un mapa, una bebida caliente o alguna señal de humanidad. En su lugar, Derek extrajo el teléfono satelital, el único vínculo que existía entre ese infierno blanco y la civilización. Lo sostuvo en alto por un instante, dejando que Nia viera la luz verde de la señal, la promesa de seguridad, antes de arquear el brazo y lanzarlo con fuerza hacia el barranco profundo que se abría a su derecha. El dispositivo trazó un arco perfecto en el aire grisáceo antes de desaparecer en el abismo, sin siquiera producir un sonido al impactar contra las rocas lejanas cubiertas de hielo. «¿Qué estás haciendo, Derek?». El grito de Nia se desgarró en su garganta, una mezcla de incredulidad y pánico puro que resonó patéticamente contra los troncos oscuros de los pinos gigantes. Intentó avanzar hacia él, pero la profundidad de la nieve era una trampa física. Sus piernas pesadas por el embarazo se hundían, impidiéndole moverse con rapidez. Derek ni siquiera parpadeó ante su desesperación. Simplemente ajustó sus guantes de cuero con movimientos precisos y metódicos. La naturaleza tiene una forma muy eficiente de corregir errores. «Nia», dijo con una voz suave, carente de cualquier inflexión dramática, lo que hacía que sus palabras fueran infinitamente más crueles. «Tú y esa cosa que llevas dentro nunca encajaron en el plano. Esto es solo una limpieza necesaria». Sus palabras flotaron en el aire, cristalizándose como veneno en la mente de ella. Con un movimiento fluido, Derek giró la llave y el motor de la moto de nieve rugió de nuevo, un sonido mecánico y violento que rompió la quietud del bosque como un disparo. Nia se lanzó hacia adelante en un último intento desesperado por aferrarse al vehículo, por agarrar su pierna, por hacer algo, cualquier cosa, para detener la sentencia de muerte que acababa de ser dictada. Pero él ya estaba acelerando, levantando una cortina de nieve en polvo que golpeó el rostro de Nia, cegándola momentáneamente y obligándola a retroceder y caer de espaldas sobre el manto blanco. El frío le mordió la piel expuesta del cuello al caer, y el impacto sacudió su cuerpo, provocando una punzada de dolor agudo en la zona lumbar que la hizo jadear, temerosa por la integridad de su hijo. Desde el suelo, con la visión borrosa por las lágrimas que comenzaban a congelarse en sus pestañas, vio la espalda de su marido alejándose rápidamente entre los árboles. La luz roja trasera de la moto de nieve se convirtió en una estrella moribunda que se desvanecía en la distancia,
llevándose consigo el calor, la seguridad y la única vía de escape. No miró atrás, ni una sola vez. La brutalidad de su partida no fue un acto de pasión o locura momentánea. Fue la ejecución de un plan meticuloso, la culminación de un desprecio que había estado gestándose en silencio bajo capas de sonrisas falsas y cenas de gala. El sonido del motor se hizo cada vez más tenue, devorado por el rugido creciente del viento que anunciaba la llegada inminente de la tormenta, dejándola sola en el corazón de la nada. El pánico se apoderó de ella con la fuerza de una lud. Nia intentó ponerse de pie, pero sus extremidades temblaban incontrolablemente, no solo por el frío que ya empezaba a entumecer sus dedos, sino por el shock psicológico de la traición absoluta. Gritó su nombre una y otra vez. «Derek, Derek, por favor», pero sus palabras eran arrebatadas por el viento antes de llegar a ninguna parte. Miró a su alrededor, girando sobre sí misma, y solo vio un laberinto infinito de troncos negros y nieve blanca, un paisaje hermoso y letal que se cerraba sobre ella como las paredes de una tumba de hielo. La realidad de su situación la golpeó con una claridad devastadora. Estaba embarazada, abandonada sin equipo, sin comunicación y con una tormenta apocalíptica a punto de estallar sobre su cabeza. Se llevó las manos al vientre de nuevo, sintiendo una patada vigorosa del bebé, una señal de vida en medio de la muerte inminente. Ese movimiento interno encendió una chispa de furia primitiva en su pecho, una indignación que ardía más que el frío. No era solo un abandono, era un asesinato premeditado, lento y tortuoso. Derek no la había matado con sus propias manos para no mancharse de sangre, pero la había condenado a algo mucho peor. Mientras la primera ráfaga fuerte de nieve comenzaba a caer, borrando las huellas del trineo y sellando su destino, Nia comprendió con terror absoluto que la verdadera tormenta no era la que caía del cielo, sino la maldad humana que la había llevado hasta allí, y que sobrevivir requeriría una fuerza que no sabía si tenía. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación donde la salida parecía imposible? Me gustaría saber desde dónde nos estás acompañando hoy y qué hora es en tu ciudad. Por favor, deja tu comentario abajo. Dale me gusta al video y comparte esta historia con alguien a quien protegerías con tu vida. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. 24 horas antes de que la nieve se convirtiera en su tumba, Nia observaba el mundo a través del cristal blindado de la suite presidencial, una jaula de oro y madera de caoba que olía a cera de abejas y dinero antiguo. El Winter Lodge se alzaba como una fortaleza inexpugnable en la cima de la montaña, un monumento a la exclusividad donde el silencio costaba miles de dólares por noche. Nia apoyó la frente contra el vidrio frío, buscando aliviar el dolor de cabeza constante que la había acompañado desde que subieron al coche privado. Sus manos acunaban su vientre de 8 meses, con una necesidad protectora casi dolorosa, sintiendo cómo la piel se estiraba hasta el límite, una tensión física que reflejaba perfectamente la cuerda floja emocional sobre la que caminaba cada día. A su espalda, el fuego crepitaba en la chimenea de piedra inmensa, pero el calor no lograba penetrar el frío que sentía en los huesos, una sensación de intrusa en su propia vida. Derek se movía por la habitación con la elegancia depredadora de quien sabe que es dueño de todo lo que pisa. Se ajustaba los gemelos de oro frente al espejo, silbando una melodía despreocupada que chirriaba contra los nervios tensos de Nia. Ella lo observó a través del reflejo, admirando y temiendo esa belleza rubia y pulida que una vez la había deslumbrado, pero que ahora le parecía una máscara de porcelana dura e impenetrable. Él no le había preguntado cómo se sentía ni una sola vez desde que llegaron, ignorando sus tobillos hinchados y su respiración fatigosa. Para él, el embarazo de Nia no era un milagro compartido, sino un inconveniente logístico que estorbaba sus planes de esquí y sus relaciones públicas. «Deja de mirar la nieve con esa cara de tragedia, Nia», dijo él sin girarse, detectando su angustia con su radar habitual. «Se supone que debes estar disfrutando. Me costó una fortuna traerte aquí». La frase aterrizó con el peso familiar de la culpa inducida. Nia se mordió el labio, tragándose la réplica que ardía en su garganta. Había aprendido a callar para mantener la paz, convenciéndose a sí misma de que sus hormonas la hacían exagerar, tal como Derek le repetía constantemente.
Se giró lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo como un ancla que la arrastraba hacia abajo, y forzó una sonrisa débil. El entorno era objetivamente hermoso: alfombras de piel, lámparas de asta de ciervo, sábanas de hilo egipcio. Sin embargo, cada objeto de lujo parecía gritarle que no pertenecía allí. Era la única mujer negra en kilómetros a la redonda, una mancha de tinta en un lienzo inmaculadamente blanco, y esa hipervisibilidad la hacía sentir pequeña, expuesta y vulnerable, como si las paredes mismas la estuvieran juzgando por atreverse a ocupar ese espacio. Bajaron al salón principal para el almuerzo de bienvenida, un evento que Derek había descrito como informal, pero que en realidad era una pasarela de poder y estatus. El aire estaba saturado de perfumes caros que se mezclaban con el aroma a madera quemada y asado. Al entrar, las conversaciones se detuvieron por una fracción de segundo, un silencio casi imperceptible para el ojo inexperto, pero ensordecedor para Nia. Sintió las miradas recorrerla, evaluando su vestido, su cabello, su vientre, y finalmente, la mano de Derek en su espalda baja. No era un toque de apoyo, era un toque de posesión, la presión firme de quien exhibe una adquisición exótica. Derek sonreía, saludando a socios y rivales con apretones de manos firmes, mientras Nia se sentía encoger bajo el escrutinio colectivo, una pieza de decoración que no combinaba con el mobiliario. Se sentaron en una mesa larga, rodeados por el círculo íntimo de Derek, personas con apellidos que aparecían en los edificios del centro de la ciudad. La conversación fluía rápida y excluyente, llena de referencias a veranos en los Hamptons y fusiones corporativas que Nia, a pesar de su talento como arquitecta, ya no formaba parte. Había dejado su carrera para ser la esposa perfecta que Derek exigía, y ahora se encontraba en un vacío intelectual y social. Intentó intervenir, comentando sobre la estructura única de las vigas del techo, pero sus palabras fueron recibidas con sonrisas condescendientes y un cambio rápido de tema. Era invisible intelectualmente, presente solo como un cuerpo que gestaba un heredero, y la soledad en medio de la multitud le provocó un nudo en la garganta que le impedía tragar el vino sin alcohol que le habían servido. Fue entonces cuando la vio por primera vez con claridad. Vanessa estaba al otro lado de la mesa, resplandeciente en un traje de esquí blanco ajustado que contrastaba cruelmente con la ropa de maternidad holgada de Nia. Vanessa no la miraba con curiosidad, sino con una hostilidad fría y calculadora, sus ojos azules fijos en el vientre de Nia como si fuera un error ofensivo. Nia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Había escuchado rumores, susurros a medias, pero Derek siempre la había llamado paranoica, loca, celosa sin motivo. Es la hija de un senador, Nia. Es una socia clave. No seas ridícula, le diría si ella se atreviera a preguntar. Pero la forma en que Vanessa se humedecía los labios mientras miraba a Derek contaba una historia diferente, una historia de complicidad que Nia temía leer. La tarde transcurrió en una bruma de incomodidad física y emocional. Mientras los hombres salían a fumar puros a la terraza climatizada y las mujeres se agrupaban para criticar a los ausentes, Nia se refugió en un rincón cerca de la biblioteca, fingiendo leer un libro de arte. Le dolía la espalda baja de una manera punzante, un recordatorio constante de que su cuerpo estaba trabajando al límite. Cerró los ojos un momento, permitiéndose sentir la patada rítmica de su bebé, su único aliado en aquel nido de víboras. «Aguanta, pequeño», susurró, acariciando la tela de su vestido. «Solo 2 días más y volveremos a casa». Pero la palabra «casa» sonaba vacía en su mente. La mansión fría donde vivían tampoco era un hogar, solo otro escenario donde debía actuar un papel que le quedaba grande. Desde su rincón, observó cómo Derek regresaba del exterior, con las mejillas sonrosadas por el frío y el brandy. Lo vio inclinarse hacia Vanessa, susurrándole algo al oído que la hizo soltar una carcajada cristalina y cruel. No hubo contacto físico evidente, nada que pudiera usarse como prueba en un tribunal, pero la intimidad de sus posturas, la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro como imanes, era innegable. Nia sintió una punzada de náuseas. Se preguntó si estaba perdiendo la cabeza, si el aislamiento y las hormonas finalmente habían roto su percepción de la realidad.
Derek la miró en ese instante, y por un segundo, su sonrisa pública vaciló, reemplazada por una mirada de fastidio absoluto al verla allí, observándolo, siendo el testigo mudo de su traición. Nia decidió retirarse a la habitación antes de la cena, alegando fatiga. Subió las escaleras con dificultad, sintiendo cada peldaño como una montaña. Al llegar a la suite, el silencio la recibió como un bálsamo. Se quitó los zapatos de diseño que le cortaban la circulación y se sentó al borde de la cama gigante, dejando escapar un sollozo que había estado conteniendo durante horas. Se miró en el espejo del tocador. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras profundas y una tristeza antigua en los ojos. ¿Dónde estaba la arquitecta brillante y segura de sí misma que había sido? Derek la había erosionado poco a poco, crítica a crítica, silencio a silencio, hasta dejar solo esa cáscara asustada. Se sentía atrapada en una red invisible, y lo peor era que no sabía cómo había permitido que la tejieran a su alrededor. Mientras se masajeaba los pies hinchados, la puerta se abrió y Derek entró. No preguntó cómo estaba. Se dirigió directamente al minibar y se sirvió un whisky doble. «Espero que esta noche te comportes mejor», dijo, dándole la espalda. «Estás muy callada. La gente empieza a pensar que eres antisocial o que no eres feliz, y eso me hace quedar mal». Nia. Su tono era suave, razonable, lo que lo hacía más terrorífico. Nia sintió el impulso de gritarle, de confrontarlo por su coqueteo con Vanessa, pero el miedo a su reacción, a sus palabras afiladas que podían desarmarla y hacerla sentir culpable en segundos, la paralizó. «Lo siento», murmuró ella, odiándose por disculparse. «Solo estoy cansada». Derek se giró, la miró con esa frialdad clínica y asintió. «Descansa entonces. Te necesito perfecta para la cena de gala. Es importante». La noche cayó sobre la montaña, envolviendo el lodge en sombras azules y misteriosas. Nia se duchó, dejando que el agua caliente intentara descongelar el miedo que se le había instalado en el pecho. Mientras se jabonaba el vientre, tuvo un presentimiento oscuro, una intuición visceral de que algo terrible estaba gestándose en la oscuridad. No era solo la infidelidad, era algo más denso, más peligroso. Recordó las miradas de los amigos de Derek, la forma en que dejaban de hablar cuando ella se acercaba. Se sentía como un animal llevado al matadero, adornado con joyas y sedas, caminando dócilmente hacia su final. Sacudió la cabeza bajo el agua, intentando lavar esos pensamientos. «Estás exagerando», se dijo. «Derek es un imbécil, pero es tu marido, es el padre de tu hijo». Al salir del baño, envuelta en una bata de felpa, encontró sobre la cama el vestido que Derek había elegido para ella para la cena de esa noche. Era blanco, largo, de una tela exquisita que recordaba a la nieve virgen. Al lado, había un juego de diamantes y zafiros que brillaban con luz propia bajo las lámparas. Era un regalo de disculpa, o quizás un soborno, o tal vez un disfraz. Nia tocó las piedras frías y sintió una tristeza infinita. Esos regalos no eran muestras de amor, eran los grilletes dorados que la mantenían atada a él. Se vistió mecánicamente, convirtiéndose una vez más en la muñeca que él quería exhibir. Al mirarse al espejo, vestida de blanco, parecía una novia, o un fantasma, o una ofrenda sacrificial lista para el altar. Bajó sola al vestíbulo, ya que Derek se había adelantado para arreglar unos asuntos. El sonido del piano de cola llenaba el aire, una melodía melancólica que parecía llorar. Los invitados ya estaban congregados, sosteniendo copas de champán, riendo con esa facilidad que solo da la seguridad financiera absoluta. Nia se detuvo en el último escalón, observando la escena. Vio a Derek en el centro de un grupo, radiante, carismático, el rey de su corte, y a su lado, siempre a su lado, estaba Vanessa, susurrándole algo que lo hizo sonreír con una malicia que Nia nunca había visto dirigida hacia ella. En ese momento, Nia supo que no estaba allí como esposa, estaba allí como un obstáculo que debía ser removido. La cena comenzó con una opulencia obscena, platos de porcelana fina, cubiertos de plata pesada, vinos de cosechas antiguas. Nia se sentó a la derecha de Derek, pero él le daba la espalda la mayor parte del tiempo para hablar con el inversor a su izquierda.
Vanessa estaba frente a ella, mirándola por encima de su copa de vino tinto. «Debe ser difícil para ti», dijo Vanessa de repente, su voz cortando la conversación general. «¿El qué?», preguntó Nia, sintiendo la trampa. «Estar aquí», continuó Vanessa con una sonrisa dulce, «en este ambiente, tan lejos bueno, de lo que debes estar acostumbrada. La altitud no es buena para alguien en tu estado, ¿verdad?». El subtexto racista y clasista flotó en el aire, denso y tóxico. La mesa quedó en silencio, esperando la reacción. Nia apretó la servilleta en su regazo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Me adapto bien», respondió con dignidad, aunque su voz temblaba ligeramente. «Mi marido está aquí, así que este es mi lugar». Derek soltó una risa seca. «Nia es muy adaptable», dijo él sin mirarla. «A veces demasiado. Se aferra a las cosas». Las risas de los demás fueron como bofetadas. Nia sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a llorar. No les daría esa satisfacción. Bebió un sorbo de agua, sintiendo cómo el líquido frío bajaba por su garganta cerrada. Estaba sola en una habitación llena de gente, rodeada de enemigos que sonreían mientras afilaban sus cuchillos. De repente, una figura entró en el comedor, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco y olor a pino. Era un hombre que no encajaba con el resto. Llevaba ropa de trabajo de montaña, robusta y desgastada, y su rostro tenía la dureza de quien se enfrenta a los elementos, no a las juntas directivas. Era Liam, el hermano de Vanessa, el fracasado de la familia del que todos se burlaban. Sus ojos recorrieron la mesa con desprecio hasta detenerse en Nia. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de él, Nia no vio burla ni odio, sino un reconocimiento silencioso, una chispa de empatía humana. Fue el único momento de calidez que había sentido en todo el día, un breve salvavidas en medio del naufragio social. Liam se acercó a la mesa, ignorando los saludos hipócritas. «¿Disfrutando del zoológico?», le preguntó a su hermana Vanessa con sarcasmo. Ella rodó los ojos. «Vete a vigilar los árboles, Liam. Esto es para adultos». Él no respondió. Solo miró a Derek con una intensidad que hizo que el millonario se removiera incómodo en su silla. Luego, miró a Nia una vez más, un vistazo rápido a su vientre y a sus manos tensas. Parecía querer decir algo, advertirle quizás, pero el abismo social entre ellos era demasiado grande. Se dio la vuelta y salió, llevándose consigo la única presencia segura de la sala. Nia sintió su partida como una pérdida física. La cena continuó, el alcohol fluyendo libremente, las voces elevándose. Nia se sentía cada vez más mareada, el calor de la chimenea y la tensión haciéndola sentir claustrofóbica. Miraba el reloj discretamente, contando los minutos para poder huir a su habitación. No sabía que el tiempo se estaba acabando de una manera mucho más drástica. No sabía que esa sería su última cena en una mesa, su último momento de calor artificial antes del frío absoluto. Derek se giró hacia ella finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves pálida, querida», dijo. «¿Por qué no brindamos? Por el futuro». Levantó su copa. Nia lo imitó, temblando. «Por el futuro», susurró, sin saber que él estaba brindando por un futuro donde ella no existía. El ambiente se volvió más denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba tormenta. Nia notó que Vanessa jugaba nerviosamente con el tallo de su copa de vino tinto, sus ojos fijos en el vestido blanco inmaculado de Nia. Había una anticipación cruel en el aire, como si todos estuvieran esperando una señal. Derek miró a Vanessa y asintió imperceptiblemente. Nia sintió un vuelco en el corazón. La trampa estaba lista. La rutina de abuso psicológico y aislamiento estaba a punto de escalar hacia la violencia física y el caos. Todo lo que había sufrido hasta ahora era solo el preludio. Respiró hondo, intentando calmar a su hijo, sin saber que en pocos segundos, su mundo de falsa seguridad se haría añicos, manchado de vino y traición. La historia de Nia y Derek no había comenzado con odio, sino con una seducción abrumadora que se parecía peligrosamente al amor. Al principio, él había sido el mecenas encantador que admiraba sus diseños arquitectónicos, prometiéndole el mundo a sus pies,
Pero esa admiración se transformó rápidamente en una jaula de control absoluto. Con la excusa de cuidarla, la convenció de dejar su firma, alejándola de sus colegas, de sus proyectos y, finalmente, de su propia identidad. Ahora, sentada en esa mesa de gala, Nia recordaba con amargura cómo cada «no te preocupes por el dinero» se había convertido en un «sin mí no eres nada». La dependencia financiera y emocional que él había tejido a su alrededor era invisible para los demás, pero para ella era una soga que se apretaba un poco más cada día. Derek no la amaba. Amaba la idea de poseerla, de haber domesticado a una mujer brillante y convertirla en un accesorio silencioso que combinaba con sus muebles de diseño. En público, Derek era el marido perfecto, solícito y atento, capaz de engañar a cualquier espectador desprevenido. Sin embargo, sus gestos de cariño estaban cargados de microagresiones diseñadas para socavar la autoestima de Nia. Si le ponía la mano en el hombro, apretaba un poco más de lo necesario, clavando los dedos en su carne como una advertencia silenciosa para que mantuviera la postura. Si ella intentaba opinar sobre algún tema de actualidad, él la interrumpía con una sonrisa indulgente, diciendo: «Cariño, no aburras a los invitados con cosas que no entiendes del todo», reduciendo su intelecto a un capricho infantil frente a la élite financiera. Esas humillaciones públicas eran calculadas. Buscaban demostrar su dominio sobre ella, reafirmando ante su círculo que él era el titiritero y ella, simplemente, la muñeca exótica que había decidido coleccionar. La crueldad de Derek se agudizaba cuando se trataba del embarazo, un estado que él veía no como la llegada de un hijo, sino como la deformación temporal de su propiedad. Evitaba mirar su vientre, y cuando lo hacía, era con una mueca de disgusto apenas disimulada, como si la vida que crecía dentro de ella fuera un parásito que arruinaba la estética de su esposa trofeo. A menudo hacía comentarios sobre su peso, disfrazados de preocupación médica. «¿Estás segura de que deberías comer ese postre? Ya te cuesta caminar. No queremos que te conviertas en una carga total». Esas palabras, dichas en voz baja para que solo ella las oyera, eran cuchillos que se clavaban en su vulnerabilidad. Nia se sentía grotesca bajo su mirada, culpable por los cambios naturales de su cuerpo, internalizando el rechazo de él hacia el niño que aún no nacía. Nia intentaba constantemente racionalizar el comportamiento de su esposo, cayendo en la trampa mental del abuso psicológico. Se decía a sí misma que él estaba estresado por la fusión de la empresa, que la presión de su familia era inmensa, que en el fondo la amaba pero no sabía cómo expresarlo. «Es solo una mala racha», pensaba mientras acariciaba su vientre bajo la mesa. «Cuando nazca el bebé, todo cambiará, él se ablandará». Se aferraba a esa esperanza frágil y desesperada porque la alternativa, aceptar que estaba casada con un monstruo que la despreciaba, era demasiado aterradora para enfrentarla sola y embarazada. Ese autoengaño era su mecanismo de supervivencia, una barrera mental que le impedía derrumbarse, aunque en el fondo de su corazón, la certeza del peligro crecía como una mancha de humedad en una pared. El aislamiento social en ese viaje era la culminación de una estrategia de segregación que Derek había perfeccionado durante años. En ese resort de lujo, rodeada de rostros blancos y privilegiados, Nia sentía el peso de su raza como nunca antes. Los amigos de Derek no eran abiertamente hostiles, pero su racismo se manifestaba en la exclusión cortés. Hablaban por encima de ella, asumían que no conocía ciertos lugares o costumbres, y la miraban con una curiosidad antropológica que la deshumanizaba. Derek no solo permitía esto, sino que lo fomentaba, utilizando la incomodidad de Nia para reforzar su narrativa de que ella no encajaba en su mundo, de que él le estaba haciendo un favor al elevarla a su nivel. Ella era la intrusa tolerada, y él, el salvador magnánimo que cargaba con la responsabilidad de civilizarla. En la intimidad de su habitación, lejos de las miradas de los demás, la máscara de Derek caía por completo, revelando un vacío emocional aterrador. No había gritos ni golpes, solo un silencio gélido y una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Si Nia intentaba hablar de sus miedos sobre el parto o sobre el futuro, él se ponía los auriculares o salía a la terraza, dejándola hablar sola. Esa técnica de tratamiento de silencio la hacía sentir invisible,
cuestionando su propia existencia. A veces, él la miraba fijamente sin decir nada, con esos ojos azules vacíos de empatía, analizando sus reacciones como un científico observa a un insecto bajo el microscopio. Era en esos momentos de silencio pesado, cuando Nia sentía el verdadero terror, la sensación instintiva de que él estaba calculando algo, evaluando su utilidad restante. Vanessa jugaba un papel crucial en este teatro de tortura psicológica, actuando como el espejo en el que Derek quería que Nia se mirara y se sintiera deficiente. Él comparaba sutilmente a ambas mujeres, elogiaba la energía y la sofisticación de Vanessa en presencia de Nia, destacando todo lo que su esposa, agotada y embarazada, no podía hacer en ese momento. ¿Ves cómo Vanessa maneja los negocios? Es incansable, decía, sabiendo que Nia apenas podía mantenerse despierta después de la cena. Esa triangulación no buscaba solo provocar celos, sino destruir la autoestima de Nia, haciéndola sentir reemplazable, obsoleta. Vanessa, cómplice gozosa, alimentaba esta dinámica, riendo de los chistes de Derek y lanzando miradas de lástima fingida hacia Nia, cerrando el círculo de humillación. A medida que la cena de gala avanzaba, la atmósfera se volvía irrespirable, cargada de una electricidad estática que presagiaba el desastre. Nia sentía que el aire en el salón era insuficiente. Sus pulmones luchaban por expandirse bajo la presión de la ansiedad y el corsé social que la obligaba a sonreír mientras se desangraba por dentro. Miraba las copas de cristal, el fuego de la chimenea, los rostros distorsionados por las risas falsas, y todo le parecía una pesadilla surrealista de la que no podía despertar. Sabía, con una certeza visceral que le helaba la sangre, que esa noche marcaría un punto de no retorno. La degeneración de su matrimonio había llegado a su límite. La cuerda estaba tan tensa que solo faltaba un pequeño roce, un gesto mínimo, para que todo se rompiera violentamente y la verdad brutal saliera a la luz. Derek dominaba el salón con una presencia física que oscilaba entre lo magnético y lo terrorífico, una dualidad que mantenía a todos en un estado de alerta inconsciente. Su traje de etiqueta, cortado a medida en Italia, se ajustaba a su cuerpo atlético como una segunda piel, ocultando bajo la tela oscura una tensión muscular lista para estallar en cualquier momento. Se movía entre las mesas con la fluidez de un depredador en su territorio, sus ojos azules escaneando la habitación, no buscando conexión humana, sino evaluando vulnerabilidades y reafirmando su jerarquía. Cada vez que su mirada se posaba en Nia, no había calidez marital, sino un cálculo frío y desprovisto de emoción, como quien observa una estructura defectuosa que debe ser demolida para dar paso a una construcción más rentable. Su sonrisa era perfecta, mostrando dientes blanqueados, pero no llegaba jamás a sus ojos, que permanecían gélidos como los glaciares que rodeaban el resort, reflejando una ausencia total de alma. Vanessa, por su parte, se había convertido en la sombra luminosa y letal que orbitaba alrededor de Derek, una extensión de su voluntad ejecutada con una elegancia venenosa. Vestida con un traje de seda rojo sangre que contrastaba violentamente con la palidez virginal del vestido de Nia, se movía con una seguridad arrogante, invadiendo el espacio personal de la esposa embarazada con una deliberación estudiada. No necesitaba tocar a Derek para reclamarlo. Sus posturas corporales estaban sincronizadas, inclinándose el uno hacia el otro en una danza de complicidad que excluía al resto del mundo, y especialmente a Nia. Vanessa sostenía su copa de vino tinto con dedos largos y manicurados, haciéndola girar hipnóticamente mientras lanzaba miradas de soslayo hacia el vientre de Nia, miradas cargadas de un desprecio tan puro que parecía casi tangible, como una bofetada física en medio de la cena. La tensión en la mesa principal se espesaba con cada minuto que pasaba, transformando el aire perfumado de rosas y especias en una atmósfera irrespirable y tóxica. Los diálogos, superficialmente corteses, estaban cargados de un subtexto afilado como cuchillas de afeitar, diseñado para cortar la poca confianza que le quedaba a Nia. «Es admirable que hayas venido, Nia», dijo Vanessa con una voz suave y melodiosa que ocultaba el veneno. «La mayoría de las mujeres en tu condición preferirían quedarse en casa, seguras y ocultas, en lugar de intentar seguir el ritmo de sus maridos exitosos».
La mesa quedó en un silencio expectante, esperando la reacción de la víctima. Derek no salió en su defensa. Al contrario, soltó una risa breve y seca, validando el insulto y dejando a su esposa expuesta ante la burla velada de sus socios comerciales. El entorno lujoso del lodge, lejos de ofrecer consuelo, amplificaba la sensación de peligro inminente que oprimía el pecho de Nia. Las enormes lámparas de araña proyectaban sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes de madera, creando figuras fantasmales que parecían observar la tragedia en desarrollo. El fuego en la chimenea rugía con demasiada fuerza, un sonido crepitante que competía con el aullido del viento exterior, recordando a todos que estaban aislados en la cima del mundo, lejos de cualquier ley o socorro. Nia sentía que las paredes se cerraban sobre ella, atrapándola en una caja de resonancia donde cada risa falsa y cada tintineo de cubiertos sonaba como una amenaza de muerte. Se sentía como una presa acorralada en una trampa de terciopelo, rodeada de cazadores que disfrutaban prolongando su agonía antes del golpe final. Derek comenzó a contar una anécdota sobre un viaje de negocios reciente, manipulando la narrativa para dejar en ridículo a Nia frente a todos los presentes. Nia intentó ayudar con los planos, pero ya saben cómo es, dijo con un tono condescendiente, guiñando un ojo a un inversor. Su visión es pintoresca, pero carece de la agresividad necesaria para el mundo real. A veces olvido que vive en su propia burbuja de fantasía. Las risas de los comensales fueron una lluvia ácida sobre la dignidad de Nia. Ella bajó la mirada hacia su plato intacto, sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza y rabia contenida. Sus manos temblaban bajo la mesa, apretando la tela de su vestido hasta que los nudillos se pusieron blancos, luchando por no llorar y darles la satisfacción de verla quebrada. Vanessa aprovechó la vulnerabilidad de Nia para intensificar el ataque, acercándose peligrosamente con su copa llena de líquido oscuro. ¿No tienes calor, querida?, preguntó, invadiendo su espacio vital con un aroma a perfume caro y alcohol. Te ves sofocada. Quizás este ambiente es demasiado sofisticado, demasiado intenso para alguien con tus limitaciones actuales. La palabra limitaciones fue pronunciada con una pausa deliberada, transformando el embarazo en una discapacidad, en un defecto vergonzoso. Nia levantó la vista y se encontró con los ojos de Vanessa, dos pozos de malicia azul que brillaban con la promesa de destrucción. No había empatía allí, solo la determinación implacable de una mujer que quería eliminar un obstáculo para reclamar su premio. Derek observaba el intercambio con una satisfacción sádica, recostado en su silla como un emperador romano, presenciando un combate de gladiadores desigual. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la mesa de caoba, marcando el tiempo de una cuenta regresiva invisible. Disfrutaba del espectáculo de ver a su esposa, la mujer que una vez juró proteger, siendo desmantelada pieza por su amante. Para él, Nia ya no era una persona, era un lastre financiero y social, un error de cálculo que debía ser corregido antes de la gran fusión. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la nieve comenzaba a golpear el cristal con furia, y una sonrisa imperceptible curvó sus labios. La tormenta perfecta estaba llegando, tanto afuera como adentro, y él estaba listo para capitalizar el caos. La comida se servía con una precisión militar por camareros que parecían invisibles, moviéndose como fantasmas alrededor de la tensión palpable. El sonido de los cuchillos cortando la carne asada resonaba con una violencia sugerente, evocando imágenes viscerales que hacían que el estómago de Nia se revolviera. Cada bocado que intentaba tragar se sentía como arena en su garganta. Podía sentir la mirada de Derek quemándole la nuca, pesada y crítica, evaluando cada uno de sus movimientos. Se sentía torpe, gigante y fuera de lugar, su cuerpo hinchado ocupando un espacio que claramente no era bienvenido en esa mesa de cuerpos perfectos y almas vacías. La sensación de aislamiento era total. Estaba sola en una habitación llena de gente, gritando en silencio sin que nadie quisiera escuchar. De repente, Derek se inclinó hacia ella, su aliento oliendo a whisky añejo y menta, y le susurró al oído con una voz que heló su sangre. Intenta no avergonzarme más esta noche, Nia. Ya has hecho suficiente con esa cara de víctima. Sonríe. Estás arruinando la estética de la velada.
La crueldad de sus palabras, dicha con un tono tan íntimo y suave, fue un golpe devastador. Nia sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se obligó a tragar el llanto, levantando la barbilla en un gesto desafiante que solo pareció divertir más a su marido. Él se apartó lentamente, volviendo su atención a Vanessa, quien lo miraba con una complicidad hambrienta, como si compartieran un secreto oscuro y delicioso que nadie más podía entender. El ambiente se volvió aún más cargado cuando Vanessa se levantó de su silla, supuestamente para proponer un brindis, pero sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado calculados. Rodeó la mesa lentamente, caminando detrás de Nia, como un tiburón acechando en aguas poco profundas. La seda de su vestido rozó el hombro desnudo de Nia, provocándole un escalofrío de repulsión. Vanessa se detuvo justo detrás de la silla de Derek, poniendo una mano posesiva sobre su hombro, marcando territorio frente a la esposa legítima. «Por los nuevos comienzos», dijo Vanessa, levantando su copa y mirando directamente a los ojos de Nia. «Y por deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo». El doble sentido era tan evidente que fue como un puñetazo en el estómago. Nia sintió que el pánico comenzaba a escalar por su garganta, una sensación de asfixia que la hacía querer salir corriendo de allí, perderse en el bosque, cualquier cosa menos seguir bajo el microscopio de esa tortura social. Miró hacia la puerta, calculando la distancia, pero sus piernas se sentían pesadas como el plomo. El bebé se movió bruscamente dentro de ella, una patada fuerte que la hizo jadear, recordándole que no estaba sola, que tenía a alguien a quien proteger. Ese pensamiento le dio una pizca de fuerza, la suficiente para sostener la mirada de Vanessa por un segundo. Pero la amante no se inmutó. Al contrario, su sonrisa se ensanchó, revelando una hilera de dientes perfectos que parecían listos para morder. El ruido de la tormenta afuera aumentó de intensidad, haciendo vibrar los cristales de las ventanas panorámicas. Las luces parpadearon momentáneamente, sumiendo el salón en una penumbra inquietante antes de volver a encenderse, con un zumbido eléctrico. Ese breve instante de oscuridad pareció cambiar algo en la dinámica de la sala. La civilización, con sus trajes y sus modales, parecía pender de un hilo muy fino. La bestialidad latente en Derek y Vanessa estaba a punto de romper la superficie. Nia vio cómo Derek miraba su reloj discretamente, como si estuviera cronometrando el evento, esperando el momento preciso para ejecutar la siguiente fase de su plan macabro. Vanessa volvió a sentarse, pero esta vez lo hizo en una silla vacía, justo al lado de Nia, invadiendo su flanco derecho. La proximidad era asfixiante. Nia podía ver los poros perfectos de su piel, el brillo artificial de sus joyas, la tensión en los tendones de su cuello. Vanessa colocó su copa de vino tinto peligrosamente cerca del borde de la mesa, cerca del codo de Nia, en un lugar donde la física y la torpeza serían fáciles de culpar. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible para un observador casual, pero para Nia, que estaba en estado de hipervigilancia, fue como ver a alguien cargar un arma y quitarle el seguro. Sabía que algo iba a pasar, pero la parálisis del miedo la mantenía clavada en su silla. Derek, observando la maniobra, distrajo la atención del resto de la mesa, contando un chiste ruidoso y vulgar que hizo que todos se giraran hacia él, dejando a las dos mujeres en una burbuja de aislamiento táctico. Fue una coreografía perfecta de distracción y ataque. Nia intentó apartar su brazo, encogerse para evitar el contacto, pero el espacio era limitado, y su vientre le impedía moverse con agilidad. Vanessa se inclinó hacia ella, fingiendo confidencialidad. «¿Sabes?», susurró, su aliento caliente contra la oreja de Nia. «Derek me dijo que ese vestido te costó una fortuna. Sería una lástima que algo lo arruinara. El blanco es un color tan difícil de mantener limpio, especialmente cuando estás tan abultada». Las palabras de Vanessa flotaron en el aire, suspendidas en el tiempo. Nia sintió que su corazón latía desbocado contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando el desastre. Miró la copa de vino, oscura y amenazante como sangre coagulada, oscilando precariamente cerca de su vestido inmaculado. Miró a Derek, buscando una señal de piedad,
pero él estaba riendo con la cabeza echada hacia atrás, exponiendo su cuello, ciego y sordo a su angustia. En ese instante, Nia comprendió con una claridad terrible que no había salida. La trampa se había cerrado. No se trataba solo de vino o vestidos. Se trataba de dominación, de humillación pública, de romper su espíritu antes de romper su cuerpo. El salón parecía girar a su alrededor. Los rostros de los invitados se deformaban en máscaras grotescas de indiferencia. El calor de la chimenea se sentía como el fuego del infierno. Nia quiso gritar, levantarse, volcar la mesa, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada en la pesadilla de la indefensión aprendida, condicionada por meses de abuso para quedarse quieta y esperar el golpe. Vanessa, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, estiró la mano hacia la panera, pasando sus brazos accidentalmente cerca de la copa. El movimiento fue lento, deliberado, un acto de teatro cruel diseñado para que pareciera casualidad a los ojos del mundo, pero un ataque directo a los ojos de la víctima. La atmósfera se tensó hasta el punto de ruptura. El sonido de las conversaciones se desvaneció en un zumbido sordo para los oídos de Nia. Todo su universo se redujo a esa copa de vino, al vestido blanco que cubría a su hijo, y a la maldad que emanaba de la mujer rubia a su lado. Podía sentir la adrenalina inundando su sistema, preparándola para una huida que sabía imposible. Derek dejó de reír y giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de Nia en el último segundo. En su mirada había una orden silenciosa: quédate quieta y acepta tu castigo. El tiempo pareció detenerse, congelando la escena en un cuadro de horror estético. La mano de Vanessa rozó el cristal. La copa se inclinó, desafiando la gravedad por una fracción de segundo agónica. El líquido rojo comenzó a subir por el borde, una ola en miniatura de destrucción inminente. Nia cerró los ojos instintivamente, protegiendo su vientre con las manos, preparándose para el impacto frío y húmedo, para la mancha indeleble, para la risa, para el comienzo del fin. Sabía que cuando abriera los ojos, su mundo habría cambiado para siempre, y que la mancha en su vestido sería solo el primer rastro de sangre en una noche que prometía ser larga, oscura y mortal. El tiempo se fracturó en ese instante preciso, dilatándose en una cámara lenta agonizante que permitió a Nia registrar cada detalle microscópico de la catástrofe que se avecinaba. Vio la copa de cristal inclinarse más allá del punto de retorno, obedeciendo a una física cruel impulsada por la mano de Vanessa. El vino tinto, oscuro y denso como sangre arterial, salió despedido del recipiente en un arco perfecto y violento, capturando la luz de las lámparas de araña en su trayectoria mortal. Nia dejó escapar un grito ahogado que nunca llegó a salir de su garganta, sus manos volando instintivamente hacia su vientre en un gesto de protección primaria. Pero era demasiado tarde. El líquido chocó contra la tela inmaculada de su vestido de maternidad, con una fuerza sorprendente, explotando en una mancha roja que se expandió vorazmente sobre el blanco, transformando su imagen de pureza en una escena que evocaba una herida abierta y brutal en el centro mismo de su ser. El sonido de la copa estrellándose contra el suelo de madera pulida fue un estallido agudo, similar al disparo de un arma pequeña, que cortó el murmullo del salón como una guillotina. Fragmentos de cristal salieron disparados en todas direcciones, brillando como diamantes letales sobre la alfombra. Nia, cegada por la sorpresa y el instinto de huida, intentó ponerse de pie de un salto, pero su cuerpo, pesado y desequilibrado por el embarazo, no respondió con la agilidad necesaria. La suela de su zapato pisó el charco de vino que se extendía rápidamente bajo la mesa, y en ese segundo de pérdida de tracción, el mundo de Nia se invirtió. Sintió el vértigo nauseabundo de la caída, el aire escapando de sus pulmones, y la gravedad reclamándola con una violencia implacable, mientras sus brazos aleteaban inútilmente buscando un punto de apoyo que no existía. El impacto fue seco y doloroso. Nia golpeó el suelo con la cadera y el costado, un golpe sordo que resonó en sus huesos y le sacó el aire de golpe. Un dolor agudo, eléctrico, recorrió su columna vertebral, irradiando hacia su vientre tenso. Quedó tendida sobre la alfombra persa, rodeada de cristales rotos y empapada en vino, jadeando por oxígeno mientras el pánico le helaba la sangre.
Su primer pensamiento, el único que ocupaba su mente aturdida, fue su hijo. ¿Se mueve? ¿Está bien?, se preguntó frenéticamente, sus manos temblorosas palpando su abdomen a través de la tela mojada y fría. El dolor físico era intenso, pero el terror psicológico de haber dañado al bebé era una garra que le estrujaba el corazón, sumergiéndola en un abismo de angustia absoluta mientras esperaba una señal de vida en su interior. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral, una pausa dramática donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Nadie se movió, nadie corrió a ayudarla. Nia, desde su perspectiva humillada a ras de suelo, vio un bosque de piernas vestidas con pantalones de etiqueta y vestidos de seda, estatuas inmóviles que observaban su desgracia con una mezcla de horror estético y curiosidad morbosa. Podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes y el crepitar burlón de la chimenea, sonidos amplificados por su estado de shock. Sentía el sabor metálico del miedo en su boca y el olor intenso del vino que la envolvía como un sudario, mareándola, haciéndola sentir sucia, rota y expuesta ante una audiencia que no veía a una mujer herida, sino un espectáculo grotesco que interrumpía su velada perfecta. Entonces, el silencio se rompió, no con ofertas de ayuda, sino con el sonido sutil y moderno de la tecnología. Nia levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de dolor, y vio los destellos de las pantallas. Algunos invitados, en las mesas más alejadas, habían sacado discretamente sus teléfonos móviles, capturando el momento viral de la esposa del magnate colapsando en una borrachera aparente. No había piedad en sus rostros, solo el hambre de contenido, la necesidad de documentar la caída de alguien para sentirse superiores. Esos lentes oscuros apuntando hacia ella se sentían como cañones de fusil, robándole la poca dignidad que le quedaba, convirtiendo su tragedia personal y física en un meme potencial, en un chisme que destruiría lo que restaba de su reputación antes de que pudiera siquiera levantarse. Derek permanecía sentado, inmóvil como una gárgola de hielo. No se había levantado, no había extendido la mano. Miraba a Nia desde arriba con una expresión de disgusto profundo, como si ella hubiera decidido vomitar sobre la mesa a propósito. Sus ojos azules recorrían el cuerpo caído de su esposa, sin un ápice de preocupación por ella o por el bebé. Solo evaluaba el daño a su imagen pública. «Nia», dijo finalmente, su voz cortante y fría, resonando en el silencio del salón. «Levántate. Estás haciendo el ridículo, Serenity». No fue una petición, fue una orden cargada de desprecio. En lugar de socorrer a la madre de su hijo, la estaba condenando por su vulnerabilidad, marcando la distancia definitiva entre él y la loca que yacía en el suelo. Vanessa, de pie junto a Derek, se llevó una mano a la boca en un gesto de sorpresa teatral tan falso que resultaba obsceno. «Oh, Dios mío», exclamó, con un tono que simulaba preocupación, pero que destilaba veneno. «¿Estás bien? Te dije que esa copa estaba muy cerca, y con lo inestable que estás últimamente». Sus palabras flotaron en el aire, validando la narrativa de que Nia era torpe, inestable y culpable de su propia desgracia. Vanessa no se movió para ayudarla tampoco. Permaneció allí, erguida y triunfante en su vestido rojo impoluto, contrastando visualmente con la figura derrotada y manchada de Nia. Era la imagen de la victoria cruel, la amante perfecta observando a la esposa desechada retorcerse entre los escombros de su matrimonio. El dolor en la cadera de Nia palpitaba con cada latido de su corazón acelerado, pero el dolor en su alma era devastador. Intentó incorporarse, apoyando las manos sobre los cristales rotos, sintiendo cómo los bordes afilados se clavaban en sus palmas, pero el dolor físico era casi bienvenido. Le confirmaba que seguía viva. Al levantar la cabeza, vio las miradas de los camareros paralizados por la indecisión y el protocolo, temerosos de intervenir sin la orden del «Señor». Se dio cuenta, con una claridad que le partió el alma, de que estaba completamente sola, en esa habitación llena de poder y dinero. Su vida valía menos que la alfombra que estaba manchando. Nadie iba a salvarla. La red de seguridad social había desaparecido, revelando el abismo bajo sus pies. Nia logró sentarse, respirando con dificultad,
sintiendo cómo las contracciones de Braxton Hicks apretaban su útero en respuesta al estrés, una sensación de banda de acero que le cortaba la respiración. El vino empapaba su ropa interior, frío y pegajoso, simulando una hemorragia que la aterrorizaba. Miró a Derek una vez más, buscando un rastro de humanidad, pero él ya estaba haciendo señas a un guardia de seguridad, no para pedir un médico, sino para que se encargara del problema. La mirada de Derek decía claramente: «Has cruzado la línea, ya no me sirves». Ese fue el momento exacto de la ruptura. Algo dentro de Nia se quebró, no un hueso, sino la última fibra de esperanza que la ataba a ese hombre. La ilusión se disipó, dejando solo la cruda realidad de su peligro mortal. El murmullo comenzó a elevarse de nuevo, un zumbido de voces que juzgaban y condenaban. Pobre Derek. Escuchó susurrar a una mujer con perlas. Tener que lidiar con eso. En su estado, claramente no debería haber bebido. La narrativa se estaba reescribiendo en tiempo real, transformando a la víctima en victimaria. Nia sintió que las paredes del lodge se inclinaban sobre ella, girando en un carrusel de pesadilla. La luz de las lámparas parecía demasiado brillante, quemándole las retinas. El sonido de su propia respiración era ensordecedor, un fuelle roto que luchaba por mantener la conciencia. El mundo civilizado se había desmoronado, y ahora solo quedaba la ley de la selva, donde los débiles eran devorados por los fuertes bajo la luz de los candelabros. Finalmente, el bebé dio una patada fuerte, furiosa, contra sus costillas. Ese golpe interno fue como un ancla que la detuvo de caer en la oscuridad total del desmayo. Se aferró a esa sensación, a esa vida que luchaba con ella, con un esfuerzo sobrehumano. Apretó los dientes y se obligó a no llorar, a no darles más munición, pero por dentro, Nia estaba gritando. Estaba gritando de terror y de furia, dándose cuenta de que la caída no había sido un accidente, sino el primer acto de una ejecución pública. Mientras los guardias se acercaban para levantarla como un saco de basura, Nia supo que la verdadera agresión acababa de comenzar, y que si quería que su hijo naciera, tendría que dejar de ser la esposa dócil y convertirse en algo mucho más peligroso. Una madre acorralada. La reacción inmediata a la caída de Nia no fue de compasión, sino de una gestión de crisis coreografiada, con una frialdad corporativa. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares en espiral, aparecieron de la nada, no para socorrer a una mujer embarazada herida, sino para remover un elemento perturbador de la vista de los invitados. Nia sintió sus manos enguantadas agarrándola por los brazos con una firmeza excesiva, levantándola del suelo como si fuera un saco de escombros y no un ser humano. El dolor en su cadera estalló en agujas de fuego al ponerse de pie, y un gemido involuntario escapó de sus labios, pero fue ahogado por el murmullo creciente del salón. Los flashes de los teléfonos móviles seguían disparándose, cegándola, capturando su rostro manchado de vino y lágrimas, documentando su humillación para el consumo voraz de las redes sociales. Se sentía expuesta, violada por las miradas juzgadoras que la etiquetaban como inestable, ebria o simplemente inadecuada. Derek asumió el control de la narrativa con una maestría psicopática, girándose hacia la multitud conmocionada con una expresión de disculpa ensayada que rozaba la perfección. Levantó las manos en un gesto tranquilizador, proyectando la imagen del esposo mártir que soporta con estoicismo la carga de una mujer problemática. «Por favor, disculpen este incidente lamentable», anunció con voz firme y clara, asegurándose de que cada palabra se grabara en la mente de los presentes. «Mi esposa ha estado luchando con desequilibrios hormonales severos últimamente. El embarazo ha afectado su estabilidad emocional y, lamentablemente, su coordinación. Todo está bajo control». Sus palabras, dichas con una falsa suavidad paternalista, fueron la sentencia final a la reputación de Nia. No la estaba defendiendo, la estaba diagnosticando públicamente, invalidando cualquier queja futura que ella pudiera tener al pintarla como una loca ante la élite social. Vanessa, moviéndose entre los grupos de invitados como una serpiente en un jardín, se encargaba de cimentar la mentira con susurros venenosos disfrazados de preocupación. Se acercaba a las esposas de los inversores,
tocando sus brazos con complicidad, y murmuraba: «Es tan triste ver a Derek pasar por esto. Él hace todo lo posible, pero ella, bueno, ya vieron, ni siquiera debería haber bebido en su estado, ¿verdad?». Validaba la percepción de que la mancha de vino era culpa de la torpeza alcohólica de Nia, y no de su propia agresión calculada. La sala, ansiosa por volver a la normalidad de su burbuja privilegiada, aceptó la explicación con alivio. Era más fácil creer que la mujer negra y forastera era el problema que admitir que habían presenciado un acto de crueldad. Las copas se llenaron de nuevo. La música de piano se reanudó, y la sociedad dio la espalda a la tragedia, borrando a Nia de su conciencia colectiva. Mientras tanto, Nia era arrastrada hacia la salida del salón, sus pies apenas tocando el suelo, mientras los guardias la escoltaban con prisa. El cambio de ambiente fue brutal. Pasaron del calor dorado y perfumado de la fiesta al aire frío y estéril de los pasillos de servicio del lodge. El sonido de la música se desvaneció, reemplazado por el eco de sus propios sollozos ahogados y el clic rítmico de los zapatos de seguridad sobre el mármol. «Por favor, necesito un médico», suplicó Nia, con la voz quebrada, llevándose una mano al vientre. «Me duele mucho. Creo que algo va mal». Uno de los guardias la miró de reojo, no con odio, sino con una indiferencia profesional que era aún más aterradora. El señor Derek dio instrucciones de llevarla a su habitación para que descanse. Dijo que no es necesaria atención médica externa, solo necesita dormir la borrachera. La acusación casual del guardia la golpeó más fuerte que el suelo. La mentira de Derek ya se había convertido en la verdad oficial. La dejaron en la suite presidencial, depositándola sobre la cama con la misma delicadeza con la que se deja un paquete frágil pero indeseado. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándola sola en la inmensidad de la habitación lujosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nia se quedó temblando, abrazada a su propio cuerpo, manchando el edredón de seda con el vino que aún goteaba de su vestido arruinado. El dolor en su costado era constante, un latido sordo y oscuro, pero su mente estaba enfocada en el bebé. Se arrancó el vestido con manos frenéticas, quedando en ropa interior, y comenzó a palpar su vientre, buscando desesperadamente el movimiento tranquilizador de su hijo. «¿Estás ahí? ¿Estás bien? Por favor, muévete», susurró a la penumbra, sus lágrimas cayendo calientes sobre su piel fría. Pasaron minutos eternos de terror absoluto, hasta que sintió un giro lento, casi perezoso, en su interior. Estaba vivo. Soltó el aire que había estado conteniendo en un sollozo de alivio puro, pero sabía que el peligro no había pasado. Nia se arrastró hasta el baño para limpiarse, el agua del grifo mezclándose con el vino seco en el lavabo, creando remolinos rosados que parecían sangre diluida. Al mirarse en el espejo, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados, con los capilares rotos por el esfuerzo de contener el llanto, y había un moretón floreciendo en su cadera derecha, una marca violeta y fea contra su piel oscura. Se sentía sucia, no solo por el vino, sino por la mirada de desprecio de cientos de personas. La sensación de que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor era física. Las paredes parecían vibrar con la hostilidad del edificio. Sabía que Derek vendría pronto, y el miedo a su llegada superaba el miedo a sus heridas. No tenía teléfono, no tenía aliados, y la tormenta afuera comenzaba a golpear las ventanas con una furia que reflejaba el caos de su vida. La puerta de la suite se abrió de golpe una hora más tarde. Derek entró, trayendo consigo el olor a cigarros y coñac del salón. No corrió hacia ella para ver cómo estaba. Cerró la puerta con calma y se aflojó la corbata, mirándola con una expresión de decepción profunda, como un padre que mira a un hijo que ha fallado irremediablemente. «Me has avergonzado, Nia», dijo con voz baja y letal. «Te di todo. Te traje al lugar más exclusivo del mundo. Te presenté a mis socios. Y tú decides montar un espectáculo». Se acercó a la cama donde ella estaba sentada, indefensa. Nia intentó hablar, defenderse, decir que Vanessa la había empujado, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sabía que él no le creería, o peor, que sabía la verdad y no le importaba. «Fue un accidente», susurró ella, temblando. «Vanessa me empujó la copa.
Derek soltó una risa corta y sin humor. ¿Vanessa? La hija del senador. ¿Por qué haría ella algo así? Siempre buscas culpar a otros de tu propia torpeza, Enya. Es patético. Se sentó en el borde de la cama, invadiendo su espacio personal, y le acarició la mejilla con una mano fría. El gesto, que debería haber sido cariñoso, se sintió como una amenaza. Ahora todos piensan que eres una borracha inestable. Mi reputación está en juego por tu culpa. La manipulación era magistral. Estaba girando la realidad hasta que Nya empezó a dudar de sus propios recuerdos. Quizás se había tropezado. Quizás había exagerado. El gaslighting erosionaba su cordura, dejándola sin suelo firme sobre el que pararse. «Lo siento», murmuró ella, derrotada, disculpándose por haber sido agredida. Era la victoria final de él esa noche. «Hay una forma de arreglar esto», dijo Derek de repente, cambiando su tono a uno falsamente conciliador. «Mañana por la mañana, antes de que despierte la mayoría, vamos a salir tú y yo. Un paseo en trineo hacia el mirador del norte. Nos tomaremos unas fotos al amanecer, con el paisaje perfecto. Las subiremos a redes. Pareja feliz disfrutando de la nieve. Eso callará los rumores. Demostrará que estás bien y que somos un equipo sólido». La propuesta sonaba lógica, una solución de relaciones públicas típica de su mundo, pero había algo oscuro en sus ojos cuando lo dijo. Nya sintió una punzada de advertencia en su instinto, una voz primitiva que le gritaba, «No vayas». Pero su deseo desesperado de arreglar las cosas, de recuperar el amor de su marido y la seguridad para su hijo, la cegó. «Está bien», aceptó ella. «Lo haremos». Mientras Derek se duchaba, lavándose el olor a otra mujer y a traición, Nya se quedó mirando la ventana. La nieve caía densa y pesada, una cortina blanca que borraba el mundo. Abajo, en el vestíbulo del hotel, la fiesta continuaba, ajena al drama que se desarrollaba arriba. Sin embargo, en un rincón oscuro del bar, alguien no había olvidado lo sucedido. Liam estaba sentado solo, con una cerveza sin tocar frente a él, observando el movimiento del personal. Su mandíbula estaba tensa, sus puños apretados sobre la barra de madera. Había visto la caída. Había visto la mano de su hermana Vanessa moverse con intención maliciosa. Y, sobre todo, había visto cómo se llevaban a Nya, no como a una paciente, sino como a una prisionera. Liam no era parte de ese mundo de máscaras. Su experiencia como rescatista le había enseñado a leer el lenguaje corporal del peligro, y todo en esa noche gritaba amenaza. Había intentado acercarse al pasillo cuando sacaron a Nya, pero la seguridad le había bloqueado el paso con excusas burocráticas baratas. «Es un asunto familiar, señor». Esa frase le había helado la sangre. Sabía lo que significaba asunto familiar en círculos de poder, impunidad. Miró hacia el techo, imaginando a la mujer embarazada sola en una habitación, rodeada de lobos. Se sentía impotente, atado por las normas sociales que le impedían derribar la puerta, pero su instinto de protección estaba en alerta máxima. Decidió que no se iría a dormir, se quedaría vigilando. Algo le decía que la noche aún no había terminado de mostrar sus dientes. Se acercó discretamente a uno de los camareros que recogía copas vacías cerca de su mesa. «¿Llamaron a un médico para la señora?», preguntó Liam, deslizando un billete en la mano del joven. El camarero miró a ambos lados, nervioso, y negó con la cabeza. «No, señor. El señor Derek dijo explícitamente que no quería ambulancias ni médicos. Dijo que era solo un mareo y que no quería prensa». Liam sintió un escalofrío. Una mujer embarazada cae violentamente, y el marido prohíbe la asistencia médica. Eso no era gestión de imagen, era negligencia criminal, o preparación para algo peor. Liam miró a su hermana Vanessa al otro lado del salón, riendo con una copa en la mano, y vio la sombra de la muerte en su sonrisa. Comprendió que Nya estaba en peligro mortal inminente. La noche avanzó lenta y tortuosa. El viento aullaba como una bestia herida alrededor del lodge, haciendo temblar los cimientos. En la suite, Nya no durmió. Se quedó despierta, vestida con ropa térmica que Derek le había preparado, esperando el amanecer como una condenada espera la ejecución, aunque ella creía que esperaba la redención. Derek dormía a su lado con una tranquilidad insultante, su respiración rítmica y profunda.
Nia acarició su vientre, prometiéndole a su bebé que todo estaría bien, que papá iba a arreglarlo, que solo tenían que aguantar un poco más. No sabía que estaba a punto de entrar voluntariamente en la boca del lobo, guiada por la mano del hombre que debía protegerla. El amanecer llegó gris y plomizo, la luz luchando por penetrar las nubes de tormenta. Derek despertó con una energía frenética, apresurando a Nia. Vamos, la luz es perfecta ahora. No tenemos mucho tiempo antes de que llegue la tormenta fuerte. Bajaron por el ascensor de servicio para evitar ser vistos. Saliendo a la parte trasera del resort, donde estaban aparcados los trineos motorizados. El frío era una bofetada física, el aire a -10 grados cortando la respiración. Nia se sintió pequeña ante la inmensidad blanca. Subió al trineo con dificultad, su cuerpo dolorido protestando, pero Derek ya estaba encendiendo el motor, impaciente. El rugido de la máquina rompió el silencio de la mañana. Desde una ventana del segundo piso, Liam observó la escena con un nudo en el estómago. Había estado cabeceando en un sillón del vestíbulo cuando el sonido de los motores lo alertó. Vio las dos figuras alejándose hacia el bosque denso, hacia la zona donde los senderos no estaban patrullados. Vio la nube de nieve que levantaban y sintió una urgencia desesperada. «¿A dónde vas con este clima, imbécil?», murmuró para sí mismo, viendo cómo las nubes negras se cerraban sobre la montaña. Sabía que llevar a una embarazada a esa zona con una tormenta de nieve inminente era una sentencia de muerte. No perdió ni un segundo más. Corrió hacia su habitación para buscar su equipo, sabiendo que la justicia no llegaría a través de abogados o policías, sino que tendría que ser forjada en la nieve, y que la carrera contra el tiempo había comenzado. Liam no perdió tiempo en preguntas burocráticas, ni en pedir permiso a una gerencia cómplice. Se movió con la precisión militar que había adquirido años atrás en unidades de rescate alpino, una memoria muscular que se activó instantáneamente ante la emergencia. En su habitación, lejos de los ojos curiosos, se equipó con una eficiencia letal, ropa técnica de alta resistencia, un botiquín avanzado de trauma, bengalas, un rifle de caza por si los lobos aparecían antes que él, y lo más importante, un dispositivo de imágenes térmicas. Mientras ajustaba las correas de su mochila, sentía una furia fría creciendo en su pecho, una ira dirigida no contra la tormenta, sino contra la sangre de su propia sangre. Sabía que su hermana Vanessa y ese sociópata de Derek no habían cometido un error, habían ejecutado una sentencia. Salir a esa tormenta era un suicidio para cualquiera, pero para Liam era la única forma de redimirse de pertenecer a una familia podrida. Cerró la puerta de un golpe, dejando atrás el lujo decadente para adentrarse en el infierno blanco. La tormenta lo recibió con un golpe físico, el viento aullando a 100 kilómetros por hora, convirtiendo la nieve en proyectiles de hielo que cortaban la piel expuesta. La visibilidad era nula, un muro blanco y vertiginoso que desorientaría a cualquier novato en minutos. Liam encendió el escáner térmico, ignorando el frío que intentaba penetrar sus capas de Gore-Tex, y comenzó a barrer el horizonte en la dirección que había visto tomar al trineo. El bosque era un cementerio de árboles antiguos que crujían bajo el peso de la nieve, y cada sombra parecía un cuerpo caído. Avanzó luchando contra los elementos, su mente enfocada en una sola misión: encontrar una señal de calor en un mundo congelado. Sabía que el tiempo biológico de Nia y el bebé se estaba agotando. La hipotermia en una mujer embarazada avanzaba con una rapidez terrorífica, cerrando los órganos vitales para proteger el núcleo, sacrificando las extremidades y, eventualmente, la vida misma. Después de 40 minutos de lucha agónica contra la naturaleza, el escáner pitó débilmente. Una mancha de calor tenue, casi imperceptible, parpadeaba a unos 300 metros, cerca de un barranco traicionero. El corazón de Liam dio un vuelco. Aceleró el paso, sus raquetas de nieve mordiendo la superficie inestable, impulsado por una adrenalina desesperada. Al llegar al claro, la escena lo detuvo en seco por una fracción de segundo, grabando una imagen de horror en su memoria para siempre. Nia estaba medio enterrada en la nieve, acurrucada en posición fetal alrededor de su vientre, inmóvil como una estatua de hielo abandonada. Su ropa de lujo, inadecuada y empapada, se había congelado sobre su piel,
convirtiéndose en una mortaja rígida. No había rastro del trineo, ni de Derek. Solo ella, sola en la inmensidad, una ofrenda sacrificial a la montaña dejada por quien juró amarla. Liam se arrojó al suelo junto a ella, quitándose los guantes para buscar el pulso en su cuello helado. Su piel tenía el color del mármol azulado, fría al tacto de una manera que evocaba la muerte. «Nia, Nia, mírame», gritó, frotando su esternón con fuerza para provocar una reacción de dolor, cualquier cosa que indicara conciencia. Hubo un gemido débil, casi un suspiro, que escapó de sus labios morados. Estaba viva, pero apenas. Liam sabía que no podía moverla inmediatamente sin estabilizar su temperatura. El rescate en frío podía causar un paro cardíaco por el retorno de sangre helada al corazón. Con movimientos rápidos y expertos, sacó una manta térmica de emergencia y calentadores químicos, envolviéndola con una ternura que contrastaba con la violencia del entorno. Colocó su propio cuerpo sobre el de ella, creando un escudo humano contra el viento, transfiriendo su calor vital a la madre y al niño que luchaban por no apagarse. En ese abrazo de supervivencia, Nia abrió los ojos por un instante, su mirada perdida y vidriosa, enfocando con dificultad el rostro del hombre que la sostenía. No vio a Derek, vio los ojos preocupados y feroces de Liam, el hermano fracasado, el único hombre que había mostrado decencia. «Me dejó», susurró ella con un hilo de voz que se rompió por el castañeteo de sus dientes. Tiró el teléfono. Se fue. La confirmación verbal del intento de asesinato golpeó a Liam como un martillazo. No había sido un accidente, ni un extravío. Derek la había llevado allí para ejecutarla pasivamente, utilizando el clima como arma homicida. La rabia que sintió Liam fue tan intensa que por un momento le calentó más que la ropa térmica. Acarició la cabeza de Nia, retirando el cabello congelado de su frente. «Te tengo», prometió con voz ronca. «No vas a morir aquí, y ellos van a pagar por cada segundo de este frío». El regreso no fue hacia el lodge. Liam sabía que llevarla allí directamente sería un error estratégico y médico. Derek controlaba el territorio y podría intentar terminar el trabajo o manipular la situación antes de que llegaran las autoridades reales. En su lugar, cargó a Nia en su propio trineo de rescate y se dirigió a una antigua cabaña de guardabosques, oculta en la ladera sur, un refugio que solo los locales conocían. El trayecto fue una tortura física, con Liam vigilando constantemente los signos vitales de ella, gritándole para mantenerla despierta, hablándole del bebé, obligándola a aferrarse a la vida. Al llegar a la cabaña rústica, rompió la cerradura y entró, llevando a Nia hacia la chimenea de piedra. En minutos, el fuego rugía, llenando el espacio pequeño y seguro con un calor naranja y vital que comenzaba a descongelar la pesadilla. Durante las horas siguientes, Liam trabajó incansablemente. Calentó agua, preparó caldos energéticos del kit de supervivencia y monitoreó la temperatura de Nia mientras subía grado a grado. El bebé, milagrosamente, mostró signos de actividad cuando el calor retornó al cuerpo de la madre. Nia, envuelta en mantas de lana áspera y bebiendo té caliente con manos temblorosas, comenzó a recuperar la lucidez completa. Y con la lucidez llegó el dolor emocional, más agudo que el físico. Lloró, no de miedo, sino de una tristeza profunda al aceptar la magnitud de la traición. Le contó a Liam cada detalle: la sonrisa de Derek al tirar el teléfono, la complicidad de Vanessa, la sensación de ser desechada. Liam escuchaba en silencio, atizando el fuego, sintiendo cómo cada palabra de Nia cortaba los lazos familiares que le quedaban con su hermana. «Ella ya no es mi hermana», dijo él con frialdad. «Es una cómplice, y voy a tratarla como tal». Cuando la tormenta comenzó a amainar al amanecer del día siguiente, la atmósfera en la cabaña había cambiado. Ya no era un refugio de emergencia, sino un cuartel general de guerra. Nia se miró las manos, recuperando la sensibilidad en sus dedos, y luego tocó su vientre. Había sobrevivido. Su hijo había sobrevivido, y esa supervivencia la había transformado. El miedo paralizante que sentía hacia Derek se había evaporado en la nieve, reemplazado por una determinación de acero. «Creen que estoy muerta», dijo ella.
mirando las llamas. Deben estar celebrándolo ahora mismo, o fingiendo que lloran. Liam asintió, limpiando su rifle con un trapo aceitoso, un gesto simbólico de preparación. «Vamos a darles la sorpresa de sus vidas», respondió él. «No vamos a volver como víctimas pidiendo ayuda. Vamos a volver como testigos del crimen». En el lodge, la escena era exactamente como la habían imaginado. Derek, vestido de negro impecable, estaba en el centro del salón principal, rodeado de huéspedes con caras largas y compungidas. Estaba dando un discurso emotivo, con lágrimas de cocodrilo brillando en sus mejillas, hablando de la tragedia impredecible y de cómo la inestabilidad mental de su esposa la había llevado a perderse en el bosque. Vanessa estaba a su lado, sosteniendo su brazo, la imagen perfecta del consuelo solidario. La policía local, que acababa de llegar gracias a que la tormenta amainó, tomaba notas de la versión de Derek, asintiendo ante la narrativa del marido destrozado. Estaban a punto de cerrar el caso como una desaparición accidental. El brindis por la memoria de Nia estaba a punto de ser levantado. La victoria del mal parecía absoluta y perfecta. Entonces, las pesadas puertas de roble de la entrada principal se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y nieve que apagó varias velas del candelabro. El sonido de las conversaciones cesó instantáneamente. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Allí, recortados contra la luz blanca del exterior, estaban ellos. Nia, pálida y con la ropa rasgada, pero caminando sobre sus propios pies, erguida como una reina guerrera que regresa de la muerte, y a su lado, sosteniéndola con un brazo protector y con una mirada que prometía violencia, estaba Liam. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, denso y aterrador. La copa de champán en la mano de Derek tembló, y el color abandonó su rostro, dejándolo tan blanco como la nieve que creía que había ocultado su crimen. Vanessa soltó un grito ahogado, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Nia avanzó lentamente hacia el centro de la sala, sus botas pesadas resonando en el suelo de madera con un ritmo de juicio final. No dijo una palabra al principio, solo clavó sus ojos en los de su marido, desnudando su alma podrida frente a todos. Los invitados, confundidos, abrieron un pasillo, sintiendo la electricidad mortal en el aire. Liam se separó de ella para bloquear la salida, cruzándose de brazos frente a la puerta, mirando fijamente a los policías con una autoridad que superaba sus placas. «No guarden sus libretas todavía, oficiales», dijo Liam con una voz que resonó en cada rincón del salón. «Tenemos una declaración que hacer, y es muy diferente a la historia de fantasía que acaban de escuchar». Derek intentó recomponerse, su máscara de sociópata luchando por volver a su lugar. «Nia, Dios mío, estás viva», exclamó, dando un paso vacilante hacia ella con los brazos abiertos, intentando recuperar el control de la narrativa. Estaba tan preocupado, pensé que... Nia levantó una mano, deteniéndolo en seco sin siquiera tocarlo. El gesto fue imperioso, definitivo. «No te acerques», dijo ella. Su voz no temblaba. Era clara y cortante como el cristal. «No te atrevas a tocarme nunca más». Se giró hacia los policías y luego hacia la multitud, señalando a Derek y a Vanessa con un dedo acusador que no dejaba lugar a dudas. «Él me llevó al bosque. Él tiró mi teléfono. Él me dejó para morir mientras ella», señaló a Vanessa, «esperaba aquí para celebrar mi funeral». El caos estalló en murmullos y jadeos, pero Nia ya no escuchaba el ruido social. Sentía al bebé moverse con fuerza, una afirmación de vida y futuro. Miró a Derek, que ahora estaba acorralado, sudando frío, su imperio de mentiras desmoronándose en tiempo real bajo el peso de la verdad. Liam se acercó a los oficiales, entregando el teléfono satelital que, en un giro del destino, había logrado recuperar del barranco usando su equipo de escalada antes de volver, la prueba física irrefutable que contenía las huellas de Derek y la ubicación GPS del abandono. «Esto fue intento de homicidio premeditado», declaró Liam. Nia respiró hondo, sintiendo por primera vez en años que el aire entraba limpio en sus pulmones. La batalla legal sería brutal, el escándalo sería mundial, pero ella estaba viva. Miró a Liam, quien le asintió con respeto, y luego volvió su mirada de acero hacia su esposo.
La trampa de nieve había fallado. Cristal y sangre, pensó ella. La guerra por su hijo, por su dignidad y por su libertad acababa de comenzar. Y esta vez, ella era la que tenía las garras afiladas. ¿Te ha impactado esta historia de traición y supervivencia? La justicia acaba de llegar, pero la guerra de Nia está lejos de terminar. Si quieres ver la segunda parte donde se desarrolla el juicio, la venganza y el nacimiento del bebé, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta Justicia para Nia abajo. Tu comentario decide si continuamos la saga.